¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Como siempre, bienvenidos a Agora 7 Televalencia. Hoy les recomendamos que no se pierdan nuestra tertulia. Sobre la mesa, un tema de máxima actualidad. Hablamos de economía circular, de sostenibilidad, hablamos de medio ambiente. 4 invitados especiales de la sociedad civil, de empresa y de la administración. Con ellos reflexionamos dónde estamos y hacia dónde vamos en este aspecto. Les presento, es la directora de Industria y Energía de la Generalitat Valenciana como representante de la Administración Autonómica, Empar Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un tema además que se está debatiendo estos días en esa cumbre tan importante en Madrid. Efectivamente, una cumbre yo creo que será trascendental. Bueno, pues lo abordaremos también esta noche. Bienvenida, forma parte del mundo de la empresa, es el director de negocio de Aimplas, Sergio Jiménez. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Una labor importante en la que se está haciendo en investigación, en desarrollo en el tema del plástico. Sin duda, yo creo que es crítica para poder adaptarnos a la economía circular, como luego podremos también detallar. Muy bien, pues bienvenido. También queremos pulsar esta noche el comportamiento, hacia dónde vamos de los consumidores en todo ello. Está con nosotros el secretario de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y bienvenido. ¿Cómo ha cambiado este aspecto hace unos años ahora? Pero todavía nos queda mucho, ¿no? Sí, yo creo que nos queda mucho y sobre todo desde el punto de vista educativo para modificar los hábitos de consumo de las personas consumidoras. Bueno, pues lo abordaremos también. Bienvenido, Vicente. Y nuestra cuarta invitada es secretaria general de ABEP, es la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico. Viene en representación también de esta pata importante. Cristina Monge, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. A ti por invitarnos. Bueno, complicado, ¿no?, para la Asociación de Plásticos el momento que vivimos, pero adaptándose. Claro, bueno, es un momento de cambios y todos los momentos de cambio son complejos y llenos de oportunidades. Bueno, pues ahí lo dejamos, mucho que aportar también esta noche. Comenzamos y lo hacemos explicando en este vídeo qué es el concepto de economía circular. La sociedad avanza a grandes pasos en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista tecnológico y científico como en el ámbito social o laboral. Ante un aumento de la población que cada vez consume más recursos, se hace imprescindible un cambio en la concepción que tenemos del modelo productivo. Un modelo de desarrollo que reduzca la cantidad de recursos que emplea para fabricar nuevos productos y capaz de dar respuesta a los residuos que genera. Por lo tanto, hemos de pasar de un modelo lineal basado en el usar y tirar, a un nuevo paradigma, que se ha bautizado como economía circular. La Unión Europea ya está apostando por él, porque su implantación permitiría reducir los residuos urbanos hasta un 65% en 2030. Los materiales plásticos juegan un papel clave en este nuevo modelo económico por su capacidad para ser recuperados y utilizados de nuevo como recursos. En Aimplas, llevamos años ayudando a las empresas a incorporar la I+D+I en materia de sostenibilidad para ser más eficientes y competitivas, al mismo tiempo que reducen el impacto de su actividad y sus productos en el medio ambiente. Desarrollamos productos más sostenibles gracias al ecodiseño, incorporando materiales reciclados, biodegradables o compostables y también con aquellos que proceden de fuentes renovables. Trabajamos para optimizar los procesos de reciclado y reciclado químico, de forma que los materiales resultantes tengan la calidad necesaria para ser incorporados a aplicaciones de alto valor añadido. Y apostamos firmemente por la descarbonización de la economía con proyectos de captura de CO2 y su aplicación posterior como elemento para la obtención de polímeros. Además, nuestros laboratorios están acreditados para ayudar a las empresas a obtener ecoetiquetas que avalen la sostenibilidad de sus productos. Y nuestros especialistas asesoran a las empresas sobre la elección de materiales y cumplimiento de la legislación, entre otros aspectos. En Aimplas, estamos convencidos de que la economía circular es una gran oportunidad para las empresas como negocio, pero sobre todo para la sociedad y para el medio ambiente, para hacer compatible el crecimiento y el desarrollo con el cuidado de la naturaleza y de los recursos naturales. Bueno, mucho que analizar. Economía circular, modelo de producción lineal. Directora general, ha demostrado sin duda ser un modelo ya insostenible. Sí, efectivamente. Yo creo que el modelo en el que antes, bueno, pues simplemente
usábamos o extraíamos los recursos, los usábamos, los transformábamos y después los tirábamos, está absolutamente agotado. El planeta no es inagotable, se ha demostrado que tenemos que no solo cuidarlo, preservarlo, sino hacerlo absolutamente habitable y sobre todo a nosotros, hacernos que seamos capaces de convivir con ese planeta, y eso es posible, y en un modelo de economía circular es absolutamente compatible. El otro está agotado por muchas razones, no solo por la evidente de la necesaria transición ecológica, el cambio climático, que desgraciadamente ya es innegable, aunque algunos todavía se resistan a verlo. Pero no solo por eso, sino también por razones económicas, por una razón clara de ser capaces de tener recursos suficientes para seguir, bueno, pues manteniendo un nivel de vida deseable para todos nosotros, ¿no? Es la economía circular la clave para alcanzar la sostenibilidad. ¿Qué dicen las empresas? Desde Aimplus veíamos, bueno, pues este vídeo que hemos realizado con el instituto. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Estamos en buen camino? Pues vamos, sin duda que, bueno, estamos en camino, sin duda que la economía lineal ya es una economía totalmente agotada, estamos ya en un modelo circular, pero también hay que poner en valor que tampoco partimos de cero, es decir, ya desde hace 25 años que empezaron a ver las primeras directivas de gestión de residuos, se han empezado ya a implementar sistemas de gestión y tratamiento de residuos que ya estamos valorizando gran parte de ellos, ¿no? De hecho, pues prácticamente estamos reciclando ya el 40%, el 20% también lo estamos valorizando a nivel energético. Y sí que es cierto que hay una parte muy importante, que es el otro 40% restante, que es la parte que estamos todavía depositando en vertedero y que es sin duda uno de los retos que tenemos, ¿no? Evitar que cualquier residuo vaya a vertedero, y para ello la única manera que tenemos es que ese residuo lo convirtamos en materia prima para nuevas aplicaciones. Cristina. Sí, me reafirmo en las palabras de Sergio. Efectivamente, la clave de una economía circular es entender que hay ciertos patrones de consumo que hay que cambiar, pero es verdad que al final el residuo no va a dejar de ser otra cosa que una materia prima. Entonces, mientras seamos capaces de que ese 40% que todavía termina en vertedero, que es el sitio indeseado donde un residuo debe terminar, se recupere, entonces entenderemos el valor de tener una economía donde se puede hacer un consumo y donde ese residuo termine convirtiéndose en un recurso. Cambios de hábito totalmente para los consumidores. ¿En qué punto estamos en este sentido, Vicente Inglada? Pues principalmente yo creo que tenemos que concienciarnos, pero también la administración, aparte de legislar, lo que tiene que hacer es concienciar a la ciudadanía. Y por tanto, muchas veces sí que es verdad que se legisla, estamos sacando constantemente decretos que van en torno a lo que comentaba la directora general, pero es verdad que el ciudadano tenemos que modificar esos hábitos, porque si la legislación va por delante de nuestros hábitos diarios, esos pequeños gestos que podemos hacer que van a cuidar el planeta probablemente se queden en nada, porque la gente no acaba de reciclar y no acaba de aplicar esa economía circular tan necesaria para cuidar nuestro entorno. Es decir, que es clave que vaya de la mano legislación, concienciación. ¿Qué opinión tiene al respecto? Importante, sin esa concienciación la legislación no sirve para nada. Sin duda alguna, creo que es fundamental la educación de consumidores y consumidoras, pero además entender que yo creo que la economía circular, como decía Cristina, es una oportunidad, realmente es una oportunidad de entender una forma distinta de consumir, una forma distinta de producir, y me explico, sí, evidentemente, si en vez de tener que explotar y conseguir nuevos recursos, hacemos de esos residuos una materia prima, pues estamos generando ahorros. Pero es que, por ejemplo, medidas de eficiencia energética, eso es entender la economía circular, es decir, consumo menos energía, por tanto, emito menos CO2 en la propia generación de energía, y con ello estoy entendiendo mi proceso productivo de una forma circular, en la que utilizo menos recursos. Es decir, no solo tenemos que hablar de gestión de residuos, sino también de cómo, bueno, se ha nombrado del diseño, del propio diseño incluso de la propia maquinaria, los propios utensilios, el propio utillaje productivo, para que se utilice menos agua para su propia limpieza, por ejemplo, en la fabricación de alimentos, para que los envases sean biodegradables, es decir, para una serie de cuestiones que van mucho más allá de solo la gestión de los residuos. Es muy importante, pero hay que entender que todo el ciclo de vida del producto, incluso, y no quiero extenderme mucho más, el transporte, ¿sí? Es
importantísimo. Hasta el a veces transporte. pensamos que algo es más ecológico, pero después no nos damos cuenta que quizás ha recorrido una serie de millas. Ecológica, claro. Exacto, ¿no? Y en todo este sector hablamos particularmente del mundo de los plásticos, donde se pone el foco de atención. ¿Qué opinión tienen desde la Asociación Valenciana de Empresarios? Pues, Cristina. Mira, para nosotros lo más importante primero es que se entienda que a pesar de quizás la mala imagen, al final es una conciencia un poco social que hay en muchos casos injustificada. Sí. Empar lo estaba comentando, Vicente lo estaba comentando, cuando entendemos el proceso productivo en su conjunto, además debemos entender que aquel proceso productivo en el que interviene menos energía, en el que su fabricación tiene menos impacto o huella de carbono, al final es un producto o es un proceso productivo más eficiente y más circular. Y ahí la contribución de los plásticos es clave. No es una información que habitualmente llegue al consumidor o conozcamos como ciudadanos, pero nos parece tremendamente importante ponerlo en valor. Por eso para nosotros el hecho de hablar de la huella de carbono o de los ciclos de vida del producto, el análisis de ciclo de vida es fundamental para elegir la mejor opción. Y en ese tipo de casos, productos y envases plásticos suelen salir muy bien parados, porque efectivamente el uso de materiales plásticos ha sido de así de intenso porque su efecto medioambiental en su fabricación es muy eficiente y es muy competitivo respecto a otros productos. Ahora bien, se convierte en un residuo, hay que gestionarlo y ahí es donde la concienciación y de los ciudadanos tenemos un gran peso y una gran dependencia en cerrar ese círculo. Sergio, Aimplas lidera proyectos en torno a esto para solucionar el problema de las basuras marinas que está tan en auge relacionado con el plástico desde la investigación, desarrollo. Sí, nosotros de hecho nuestra actividad ahora prácticamente el 80% de los proyectos que estamos haciendo están relacionados con la sostenibilidad, no exclusivamente, siempre van quizá unidos también a mejora de otras propiedades. Y claro, es crítico, ¿no? Al final tener este aspecto en cuenta. Yo también quería comentar, añadir a lo que ha comentado Cristina, que al final los materiales los tenemos que ver como un medio, ¿no? Al final el fin es conseguir que tengan el menor impacto posible ambiental y para ello pues en ocasiones serán unos materiales y en otras ocasiones otros, ¿no? Entonces es crítico el que tengamos herramientas objetivas de impacto ambiental como puede ser el análisis de ciclo de vida o la huella de carbono. Y si tenemos ese tipo de herramientas, pues podremos siempre tomar la mejor decisión desde el punto de vista del medio ambiente. Y en unas ocasiones, pues los envases plásticos o los materiales plásticos serán los más adecuados y en otras ocasiones serán otros, ¿no? Yo creo que ahí quizá el plástico ahora tiene un estigma porque también es el material que más producción tiene y más se visualiza, pero realmente cuando se hacen estudios objetivos de impacto medioambiental se posiciona siempre, como ha comentado Cristina, muy bien. ¿Qué decir al respecto sobre el tema de los plásticos, directora general Vicente? Pues sí, es verdad que existe una mala imagen del plástico, que muchas veces está injustificada si tienes esa información necesaria que muchas veces desconocemos las propias personas consumidoras. Es verdad que el plástico tiene una cuestión muy importante que para las organizaciones de consumidores es fundamental y es la protección del alimento y del producto, porque aquí hablamos muchas veces de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, pero se nos olvida las medidas higiénico-sanitarias de los alimentos, es decir, nuestra salud. Y en este momento no está nada comprobado que existan otros materiales que protejan mejor que el plástico o que el envase las medidas, o sea, la calidad del propio producto, que es en definitiva lo que estamos comiendo, ¿no? En ese sentido, existe como una incompatibilidad, ¿no?, entre lo que es la legislación desde el punto de vista sanitario y lo que es desde el punto de vista medioambiental. Y por tanto yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de las administraciones y también por parte del propio consumidor que sepamos y que seamos conscientes de que esto hay que enlazarlo, ¿no? Claro. Y que por tanto el discurso demagógico que muchas veces de vamos a quitar el plástico de nuestras vidas no es tan sencillo. No podemos eliminar el plástico porque en este momento supone un elemento de protección sanitaria hacia las propias personas. Y desde el punto de vista medioambiental sí que es verdad que hay que buscar soluciones que yo creo que para eso se está innovando y en este caso en la Comunidad Valenciana es pionera en esa innovación y por tanto hay que apostar por esa innovación y más de más I
que es fundamental, ¿no? Y hay que trasladar esa concienciación al propio ciudadano. Pero bueno, hay que adecuarse a ese cambio de hábitos. Ese cambio. Directora General, quería intervenir en torno a la reflexión que hacía Vicente. En dos sentidos. La primera, que como bien decías, la cantidad de alimentos que se desperdicia, si calculamos la huella de carbono, que eso no solamente por cuestiones de salud, solamente eso ya sería mucho menos ecológico que la utilización de determinados envases de plástico. Sobre todo si esos envases después, evidentemente, se pueden reciclar de forma adecuada, ¿no? Y después yo creo que es importante, y bueno, mi experiencia en la Comunidad Valenciana es que la industria del plástico está trabajando de forma muy integral y realmente trabajan juntos quienes están trabajando en la identificación de nuevos materiales, con otras prestaciones, con mayor capacidad de ser valorizados al final de su vida útil. Está trabajando conjuntamente con la propia educación y adaptación de las propias empresas transformadoras del plástico y a la vez con aquellos que se dedican al propio reciclaje. Trabajar juntos y diseñar juntos actuaciones va a garantizar que este material que se crea, me da igual que sea plástico, en este caso es plástico, vamos a ser capaces de reciclarlo de la forma más ecológica posible. Además, probablemente como consumidores vemos otro material y nos parece que es mucho más ecológico. Pues depende si de verdad ha sido diseñado y pensado, como en este caso yo creo que, mi experiencia es que así lo están haciendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Me imagino, Sergio, al respecto de esa estrategia, ¿no?, que decía la directora general, se está trabajando en coordinación, además. Sí, de hecho, el avanzar hacia conseguir los objetivos tienen que estar las tres patas necesarias, que es la parte de la administración, la industria y el consumidor. Sin esos tres elementos, que son críticos y claves, no vamos a poder avanzar. Y en este sentido tenemos la suerte de que hay un buen entendimiento, de que se está trabajando en cooperación y gracias a esto pues, estamos haciendo proyectos y resultados muy, muy interesantes. No solamente en el plástico, sino por extensión también a toda la red de centros en la Comunidad Valenciana que están trabajando también en este ámbito. Somos 11 centros de investigación en todos los sectores y que me consta que todos ellos han actividad en la economía circular muy, muy alta. Con lo cual yo creo que estamos en el camino de ir superando pues, todos los retos y oportunidades, como comentaba Cristina, que tiene la industria. Retos, oportunidades. Vicente, nos estaban poniendo nuestros compañeros imágenes de un acto que ha habido esta mañana en el Oceanographic, con la presencia del alcalde, una invitada especial. Cuéntenos qué ha ocurrido esta mañana. No, en principio ha sido un acto en el que pues, se hacía una reflexión en torno al papel de la sostenibilidad del plástico y del problema que tiene el plástico en los océanos. Yo solo hago la reflexión importante hacia la ciudadanía en general, ¿no?, que es que el plástico no llega al mar o al océano porque sí, no nace plástico del mar, sino es que alguien lo ha lanzado y ese alguien somos las personas. Entonces, en ese sentido, insisto que previo al proceso de modificación, de elaboración de materiales, etcétera, como el plástico, también hay que concienciar a la gente que no tire el plástico y que lo que tiene que hacer es darle una vida desde el punto de vista de la economía circular y reciclarlo. Entonces eso es fundamental, porque no solo insistir en que no tiene que haber plástico en los océanos, porque no, es que el plástico llega a los océanos porque alguien lo ha tirado. Entonces esa perspectiva, ese cambio, yo creo que es necesario también y lo tenemos que entender. Y ahí el discurso fundamental es el de la modificación de los hábitos de las personas consumidoras. E insisto también en el papel de la innovación. Hablabas de la red de institutos tecnológicos, yo creo que es fundamental que siempre la innovación en la tecnología, pero al servicio de la ciudadanía. Y si la ciudadanía está pidiendo que haya una reducción importante de elementos como el plástico, que se innove para buscar que ese plástico sea menos contaminante y siempre al servicio de la ciudadanía, desde el punto de vista higiénico-sanitario, desde el punto de vista del transporte, medioambiental, de la sostenibilidad. Pero esos son conceptos que hay que decir siempre con los pies en el suelo, porque se hace mucha demagogia con este discurso. Demagogia, sí o no, enseguida pulsamos, pero antes escuchamos las palabras del alcalde de Valencia, Joan Ribó, en torno a este acto que se ha celebrado esta mañana en el Oceanographic. És imprescindible abordar este tema d'una forma sèria, perquè este tema pot afectar-nos, no ho coneguem encara, però pot afectar-nos d'una manera important, concretament a les persones, a la salut de les persones, però en aquests moments està afectant ja, diguem, a tot el medi ambient.
5 quilles de plàstic en els mars del món. Veure tots els plàstics tirats en les platges, etc., és un deteriorament del medi ambient que no podem suportar i que hem de, d'una manera per totes, plantejar-nos buscar solucions. La solució és reduir el seu consum, reutilitzar-los i reciclar-los, però comença de nou. En primer lloc, reduir el seu consum perquè és un element fonamental. Cristina, Sergio. Pues bueno, quisiera un poco cogerme justamente a esta información. Es importante saber que esas islas de plástico, que efectivamente nadie las puede negar, provienen en un 95% de países en vías de desarrollo que no tienen sistema de gestión de residuos. Vale. Quiero decir... Ese dato es importante. Cogiéndome a la afirmación que decía Vicente hace un momento, el plástico, cualquier envase, cualquier residuo, no se deposita en el mar por sus propios medios, sino que es lanzado. ¿Cuándo es lanzado? Cuando los países, las ciudades, los entornos no tienen ese sistema de recogida. Si es que en países o zonas como Asia, como África, efectivamente los productos, los envases plásticos se han utilizado de una manera muy extensa por sus propiedades, por sus funciones, y luego nadie los ha recogido. ¿Dónde inevitablemente van a terminar? En el mar. ¿Qué van a terminar construyendo por efecto de las mareas? Islas de plástico. Quiero decir, que eso esté ahí está claro. Ahora, ¿de dónde viene? Pues lo acabamos de ver. ¿Dónde hay que atacar el problema? Pues donde reside. Donde reside. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que hacer ciertas medidas de reducción, medidas de reutilización y medidas de reciclaje. Pero cuidado cuando hablamos de reducción, que normalmente va asociado a sustitución más que reducción, y al final en esa sustitución, y como bien decía Sergio hace un momento, no aplicamos un criterio razonable. Pasamos de tenemos que eliminar plástico y tachamos esa parte de la ecuación para ponerlo en otro lado sin medir cuál es ese impacto con criterios razonables. A mí ese me parece que es el riesgo en el que ahora como sociedad estamos. Bueno, pues un riesgo importante se pone encima de la mesa. Sergio, ¿su visión al respecto de lo que planteaba este riesgo de sustitución? Pues sí, efectivamente el problema, como ha comentado Cristina, Europa dentro del cómputo somos un 5% del problema. Es verdad que tenemos que liderar y tenemos esa responsabilidad de ser los pioneros en lanzar iniciativas que favorezcan o que reduzcan desde luego el tema del abandono de los residuos, pero me temo que no va a haber una solución si no se mira más globalmente. Yo creo que está ahora la cumbre del cambio climático en marcha y pues una buena oportunidad para reflexionar, pero desde luego hace falta que haya un sistema de gestión de residuos adecuado en todos los países, y cuando esto empiece, pues, bueno, pues el problema de reducción de los materiales lo iremos teniendo, ¿no? Y eso es un poco la solución que esperamos que ocurra. Directora General, demagogia, sustitución, ¿con qué se queda con todo esto? Es un tema complejo. Lo que ha dicho Cristina es muy importante. Yo abogaría por la reducción que no por la sustitución, evidentemente. Me parece fantástico que hayamos reducido el consumo de bolsas de plástico. Ahora, si esas bolsas de plástico se utilizan para, por ejemplo, pues, para desechar la basura, etcétera, pues creo que es una forma de ser reutilizadas y, por tanto, pero bueno, me parece bien porque algunas medidas han supuesto una reducción que, bueno, probablemente de un consumo absolutamente excesivo como el que teníamos antes. Pero lo que quería decir sobre todo era que creo que, y ahí está la educación de la ciudadanía, es un elemento importantísimo, y es que hay una cierta complejidad en estos asuntos. Desde la Asociación de Empresas del Plástico se ha trabajado, por ejemplo, en una campaña de No culpes al plástico, que es muy didáctica y en la que pretenden dar información un poco más detallada. A todos nos parece que una bandejita de cartón que tiene un fil de plástico en muchos casos es mucho más ecológica, pues a lo mejor es mucho más difícil de reciclar que si es toda de plástico o toda de cartón. Depende de las propiedades de aquello que vaya a contener, ¿no? Entonces, hemos de hacer un esfuerzo por no quedarnos con el mensaje fácil y, pues la verdad, estar un poquito más informados y ser capaces de verdad de discriminar. El otro día hablaba con, por ejemplo, veía el ejemplo de una empresa química importantísima en nuestro territorio también, que está trabajando en la fibra de nylon y está reduciendo la densidad del plástico en un 60%. Eso es lo que interesa, no a lo mejor culpabilizar a la fibra de nylon. No, es que esa fibra me está ayudando a reducir un 60%. Claro, esto es algo que, bueno, que difícilmente lo sabemos. Falta de información y hasta desinformación, Vicente, en todo esto. Sí, es verdad, porque la gente no es consciente de este tipo de información. Al final se coge el discurso fácil, ¿no?, de que hay que eliminar el plástico de nuestras vidas, pero
¿verdad? Hay que hacer el esfuerzo, ¿no? de ver lo que nos rodea. Y yo siempre pongo el ejemplo que además vosotros sí que lo habéis trabajado, Cristina, mucho en una campaña, en un propio hospital, ¿no? En los materiales que probablemente nos salven la vida, pues la mayoría están hechos con plástico y que por tanto nadie va a poner ningún tipo de pega ni ningún tipo de problema. Pero es verdad que hay que adaptar esos cambios de hábitos que desde el punto de vista de la sostenibilidad se está pidiendo algo, ¿no? El tema de las bolsas es importante, pero ¿por qué no se ha hecho una campaña previamente a la gente decirle no consuma bolsas del supermercado, sino que directamente reutilice esa bolsa que a usted le han dado o utilice una bolsa para darle una economía circular a esa bolsa, ¿no? Entonces, a veces, insisto, se le olvida a la propia administración y a la propia sociedad en general este tipo de medidas que verdaderamente son mucho más eficaces y harían de que todos tuviéramos más información y nos iría mucho mejor. Luego hablamos del desperdicio y del tema sobre todo a la hora de reciclar, ¿no? Probablemente en el hogar, yo creo que estamos hablando de más del 50% se genera en el propio hogar, ¿no? Entonces, sí. el papel que podemos hacer las personas consumidoras es fundamental, ¿no? Porque evitaríamos tener que reciclar tanto si nosotros reutilizáramos más en nuestro propio hogar, ¿no? Y entonces, esas son cuestiones que al final no acabamos de controlar, pero insisto, ¿no? Que esos pequeños gestos que podemos hacer, como decimos nosotros, en una campaña, son fundamentales para cuidar el planeta. El planeta en los últimos 10 años, no sé si tenemos bien el dato, en España se ha multiplicado la cantidad de plástico reciclado. ¿Esto es cierto? Así es. De hecho, un 18% es el dato que barajamos desde 2018 que ha incrementado el reciclado. Quiero decir que al final, como decía Sergio al principio, no partimos de cero. Claro. Se está haciendo una mentalización y hay una concienciación que está en ello. Pero como el tema no es fácil, es fundamental que sigamos conociendo en profundidad cuáles son nuestras opciones. El tema del reciclado, el tema de la reutilización. Yo creo que cada vez más, y en eso la industria sí que me puedo garantizar, que es el compromiso que tiene en velar porque aquellos envases y soluciones de plástico que ponen en el mercado cumplen y atienden esas demandas. Los temas de reutilización, pues cada vez vamos a ver más envases refill o con posibilidad de ser reutilizados. Cada vez vamos a ver más fabricados con material reciclado. Y esta última parte es fundamental. Es verdad que no toda la economía circular es reciclado, completamente de acuerdo, pero es cierto que si al final lo que velamos es por cerrar ese círculo, cuanto más material reciclado introduzcamos en el proceso, más garantizaremos esa circularidad. Retrasar el momento en el que un producto es residuo es importante, de ahí la reutilización. Reducir, en la medida de las posibilidades, la cantidad de material utilizado es algo que deseamos todos. La industria es la primera. Cuanto menos material utilice, menos coste pongo en el producto. Pero la introducción de material reciclado es clave para dar salida y para dar circularidad a ese sistema. Sergio. Sí, pues a nivel, por ejemplo, o por añadir lo que ha comentado Cristina, otro de los factores claves es el diseño. Las empresas están trabajando desde el inicio con técnicas de ecodiseño para diseñar ya un producto con el objetivo de que luego se pueda reciclar. Y esto implica pues, reducir la cantidad de materiales que se emplean, el cómo lo vamos a diseñar para que luego se puedan, si hay diferentes materiales, separar convenientemente. E incluso también velar por la reutilización. La bolsa se ha ido por esa línea, pero también, por ejemplo, en todo lo que es menaje, el vaso, el plato, también se va por una línea de reutilización, con el objetivo pues, de tener menos plástico de un único uso, ¿no? Yo creo que son líneas a nivel de innovación que se están desarrollando en estos momentos, donde se complementa con la parte de reciclado y en algunas aplicaciones donde también es conveniente pues, con la parte de materiales biodegradables y compostables, ¿no? Estuvo con nosotros el lunes, hablamos del conseller de Energía del Gobierno valenciano, el señor Climent. Hablamos también de este tema en auge de actualidad. Él hablaba de la descarbonización de la industria, un tema clave también para la sostenibilidad. Lo escuchamos y valoramos. Tot el que té que veure en l'àmbit energètic està relacionat amb l'emergència climàtica, no la descarbonització de la nostra economia. Nosaltres anem cap a energies renovables,
i bàsicament per a l'eficiència energètica i l'autoconsum, i totes les línies d'ajuda que estem desenvolupant estan dintre del que anomenem el Pla Energètic 2016-2020 i que va tenir continuïtat en el Pla Estratègic d'Emergència Climàtica que està desenvolupant-se des de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. No? És evident que també tenim que anar a que el món industrial cada vegada utilitzi més l'autoconsum. I, de fet, per posar un exemple, en els darrers dos anys, més de 110 empreses s'han adherit a les ajudes per a fotovoltaiques en els sostres de les seues empreses. I això té dos guanys. Un, el vertir menys CO2 a l'atmosfera i treballar per l'emergència climàtica, i dos, i fonamental, és que s'amortitza en la meitat de temps, podríem dir, la despesa que s'ha fet, ¿no? Directora General, importante, ¿no? Esta línea, estrategia también desde la Consellería. Sí, por supuesto. Lo he comentado antes, precisamente en la generación de energía y en el transporte de energía se generan un porcentaje de emisiones importante. Por tanto, en la medida en la que introduzcamos medidas de eficiencia energética, en la medida en la que vayamos a modelos de autoconsumo, donde la proximidad entre la generación y el consumo es total, es absoluta, pues estaremos contribuyendo a una reducción de emisiones de CO2 y yo creo que es una línea fundamental. De hecho, y en general, como decía antes, integrar la economía circular es algo que en el Plan Estratégico de la Industria lo planteamos como un elemento de valor, como hacer no solamente preocuparnos de no ensuciar, es decir, de no generar residuos, sino de entender la economía circular como una oportunidad de posicionamiento. Para eso tengo que repensar mi cadena de valor, ¿no? Bueno, pues economía circular como oportunidad es una frase que vamos escuchando desde que empezamos este programa, Vicente. Sí, es una oportunidad y luego una cuestión que yo creo que muchas veces las personas consumidoras, los ciudadanos en general, siempre tenemos, que es el tema de la economía doméstica y lo que nos toca el bolsillo, ¿no? Y desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, por ejemplo, el autoconsumo pues supone un ahorro importante para la propia economía doméstica, sí. Doméstica. Sí, porque si tú te generas con tus propios recursos, en este caso un recurso tan importante como el sol, pues te va a generar un ahorro importante y por tanto tienes que desembolsar una pequeña cantidad económica al principio para hacer la inversión, pero para eso están las ayudas de la propia Consellería. Y a partir de ahí eso supone pues un ahorro importante desde el punto de vista ya no solo económico para los propios consumidores, sino también para, en este caso, la propia sostenibilidad del planeta, porque contamina muchísimo menos, ¿no? En ese sentido, yo creo que esa es la oportunidad importante que tenemos que pensar las personas consumidoras. Bueno, ¿quería añadir algo? Solo hemos puesto en marcha una iniciativa que yo creo que va a dar mucho de sí, y es la Cátedra de Transición Energética con la Universidad Politécnica de Valencia. Y la verdad es que creo que es un foro en el que se puede aportar mucho con la visión de ayuntamientos, de la propia universidad, por supuesto, y también de empresas que, junto con la administración estamos pensando en cómo hacer posible esto de la transición energética y, por tanto, cómo construir modelos en donde la economía circular sea una realidad, ¿no? En la forma de hacer y, por supuesto, en la energía. El mundo del plástico, materiales de plásticos de origen ya renovable, es la acción, la línea, la hoja de ruta en este sector que lleva, pues lo que decía Sergio anteriormente, lleva ya una experiencia, años trabajando en el I+D+I, que es la forma, ¿no? De adaptarse. Sí, pero no. A ver. Vamos a ver, el tema de los biomateriales, y Sergio antes ya lo ha introducido, el tema de los biomateriales, se ha estigmatizado mucho sobre las grandes bondades que tienen los biomateriales, que es una cosa diferente, por ejemplo, que sea de origen renovable, el material, o que sea compostable, por ejemplo. Pero esta no es la solución a todas las cosas, absolutamente no. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, los productos fabricados, materiales compostables, estos no se van a depositar en el contenedor amarillo. Estos necesitan una recogida selectiva diferenciada, puesto que estos se van a compostar. Entonces, esto es algo que el consumidor habitualmente o de manera extendida desconoce. Mientras esos productos no se recojan selectivamente de una manera diferenciada, esos productos no tendrán ninguna bondad medioambiental.
Entonces, esto es algo que necesita de los pasos previos, es decir, de esa recogida selectiva diferenciada y de que el consumidor diferencie lo que debe lanzar a un contenedor y lo que debe lanzar al otro para que efectivamente la bondad de ese material se cumpla. Entonces, esa faceta que desconocemos y que además necesitamos tanto de la colaboración de la Administración desde la recogida selectiva hasta el consumidor para que haga esa separación es algo fundamental para que esos productos realmente tengan un valor. Así es que sí, pero no. Es una solución que se debe medir y aplicar solo en los casos que, como decía antes Sergio, un análisis de ciclo de vida realmente avale que es la mejor solución para ese tipo de producto. Sergio, sí, pero no, ¿de acuerdo? Bueno, efectivamente, es que el tema de los materiales pues, biodegradables o de fuentes renovables es cierto que están todavía en una fase más de investigación, ¿no? Ya hay productos en el mercado, ya hay soluciones. Obviamente siempre, como cualquier otro material, yo comentaba al principio, hay que ponerlos o aplicarlos donde tenga sentido, donde el análisis de ciclo de vida diga que sí que es mejor opción. Pero sí que es verdad que necesitan un recorrido un poco mayor porque con los materiales tradicionales ahora mismo tenemos todas las propiedades que queramos, pero cuando nos vamos a materiales de este tipo nuevos, pues todavía no. Entonces tenemos que ir desarrollando el catálogo, haciendo nuevas propiedades, intentando superar algunas barreras que tienen a nivel también del propio procesado para que sea igual de productivo que el plástico actual, también a nivel de propiedades, de precio. Son materiales que ahora mismo han bajado mucho, pero son el doble de caros que los materiales actuales y tienen un recorrido que obviamente van a desarrollar y van a complementar. Yo estoy de acuerdo con Cristina que no pueden ser la solución a todo, pero que sí en algunos productos y nichos pueden ir muy bien. Son materiales que, por ejemplo, en Centro Europa y Norte de Europa se están utilizando un poquito más, también porque tienen un sistema de gestión distinto. Y aquí, desde luego, en España tenemos que implementar el sistema de gestión de estos materiales, pero bueno, entiendo que será una cuestión de tiempo. Es decir, que ya tenemos en Valencia contenedor marrón y se está empezando ya a poner sistemas y al final el que podamos recoger estos materiales pues será un tema que vendrá con el tiempo. Aunque obviamente aquí los consumidores tienen una parte importante porque son el eslabón más débil de la cadena. El eslabón más débil, Vicente, sí. Sí, yo siempre lo digo que efectivamente somos el eslabón más débil porque después económicamente también nos acaba afectando este tipo de medidas, porque en definitiva, claro, el gasto que hace la industria y eso afecta después al precio final del propio producto. Entonces también hay que tener en cuenta que tenemos que ser conscientes de que la calidad también va a suponer, y en este caso la sostenibilidad medioambiental de un producto también va a suponer que tengamos que poner de nuestra parte y eso va a suponer que tengamos que desembolsar pues una cantidad económica a lo mejor de un producto superior. Entonces también tenemos que ser conscientes de esta situación. Entonces ese esfuerzo que pedimos también a la industria o que pedimos también nos lo tenemos que aplicar en este caso a los consumidores. A los propios consumidores, ¿no? Administración, industria, por eso consumidores. Es importante las ayudas de las administraciones, tanto desde el punto de vista del propio consumidor, con la mejora de nuestros salarios y de nuestro nivel adquisitivo, como de las propias ayudas a las propias industrias para que en este caso puedan innovar con nuevos productos y no les suponga un gasto importante, ¿no? La directora general quería decir algo en torno a este tema, las ayudas. Sí. En torno a las ayudas a la I+D. Porque creo que es algo que no se ve, que en muchas ocasiones nos parece que se queda ahí un poco en el limbo y pienso que, por ejemplo, que existan institutos tecnológicos que están generando soluciones que son aplicables a la industria es lo que después podemos exigir como consumidores el hecho de que, industria, tienes ahí una I+D preparada para ser asumida desde tu proceso productivo, ¿no? Entonces, esa inversión en I+D tan aplicada y tan, en muchos casos es una I+D muy de raíz, muy básica, pero sí que es cierto que con un nivel de aplicación bastante rápido hacia la industria, ¿no? Hacia siempre al servicio de la ciudadanía. El otro día presentábamos con Reddit, yo mismo estaba en la mesa, del impacto social del trabajo de los institutos tecnológicos, ¿no? Y ese es un tema que los ciudadanos no acabamos de percibir y eso es fundamental. O sea, insisto que la innovación siempre tiene que estar al servicio de los problemas que vayamos a tener, ¿no? O sea, investigar algo sin saber muy bien para qué, no. Vamos a investigar verdaderamente los problemas que los ciudadanos tenemos. Y eso es fundamental. El y yo creo que de los institutos es lo que está diciendo la directora general. Sergio. Sí, sin duda. No solamente la parte de plástico, aquí es toda la red que es porque somos muy multisectoriales y estamos en todos los sectores. Y la economía circular, desde luego, es ahora mismo el punto de partida, ¿no? El abanderado, digamos, de toda la innovación.
Y yo sí que hay que confirmar también lo que comentaba en Parque desde la Administración, existen programas de ayuda para las empresas, además, que yo creo que deben de aprovechar, que muchos todavía no conocen, y en ese papel estamos también nosotros, de informar y de darlos a conocer, porque ahora mismo, si se quiere hacer un proyecto de economía circular, una innovación en productos, seguro que vamos a encontrar alguna vía de financiación para poder hacerlo. Bueno, pues entonces también animar a las empresas a que contacten con nosotros y proponerles soluciones en ese sentido también. Claro, porque aquí también hay una falta de información al respecto de quizás esta colaboración, ¿no?, de la Administración con la industria, y aquí hay que dar un impulso en este aspecto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ciertamente estamos en un momento dulce para innovar, no lo vamos a olvidar. Sí, porque es un momento de cambios, y un momento de cambios y de oportunidades al final nos abre la puerta, nos invita, nos lanza a abordar esos cambios desde un lado innovador. Y es cierto que quizás todo lo que tiene que ver con economía circular es complejo, tiene muchas ramificaciones, ya lo hemos visto en el gráfico que muy bien ilustraba todas esas fases, e implican innovación. Y la empresa ahora está muy decidida a que ese es el camino. Por cierto, estamos en unos días importantes. Madrid, foco de atención a nivel internacional, con esa cumbre importante del cambio climático en la que se habla de emergencia y se habla también de economía circular. Vicente Inglada, cuéntenos, porque usted va a estar presente en esta cumbre como participante en una de las mesas para hablar de economía circular. Sí, nosotros vamos a hablar efectivamente un poco defendiendo la postura de las personas consumidoras a nivel mundial, desde el punto de vista de la importancia que tiene el envase y la reutilización del propio envase, el envase visto siempre como una oportunidad, ¿no? Un poco esa economía circular necesaria para reutilizar ese recurso, y por tanto pues vamos a dar esa visión junto con el mundo empresarial y junto también con la parte más institucional, ¿no?, los gobiernos. Y por tanto yo creo que eso es fundamental, y yo creo que vamos a tener una oportunidad, ¿no? Pero independientemente de que estos días se hable de economía circular, yo creo que la economía circular la tenemos que hacer ya directamente, lo tenemos que incorporar a nuestros hábitos diarios, ¿no? Entonces, insisto, el papel de la cumbre es muy importante. De hecho, yo reconozco que aún desde que me llamaron sigo estando impresionado de esto, pero yo insisto y quiero trasladar que no hay mejor economía circular que lo que hacemos diariamente en nuestra casa, ¿no? Y eso es fundamental. Y sobre todo, insisto también, y es muy importante, el papel de nuestros hijos y de los más pequeños. El papel prescriptor de los más pequeños es fundamental. De hecho, están más concienciados las generaciones, gente más joven, que en este caso, pues nosotros mismos. Muy bien. Sí. Bueno, seguiríamos horas y horas hablando con nuestros invitados. Ya se lo decíamos al principio que iba a ser interesante, compleja, apasionante este tema, economía circular y medio ambiente. Voy a hacer una ronda final, mensajes muy breves de nuestros 4 invitados. Cristina Monge, secretaria general de la Asociación Valenciana del Plástico. ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje: el problema no es el material, ninguno. El problema es la gestión del residuo y encontrar la circularidad. Y desde nuestro lado, como Asociación de Transformadores de Plástico, poner en valor que la existencia de tantos envases plásticos es solamente por muchas de sus funcionalidades, desde su ahorro energético en transporte a temas, como hablaba Vicente, de garantías sanitarias, además de sus aportaciones en muchos campos como la medicina o el transporte. Gracias, Cristina, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Sergio Jiménez, director de negocio de Implas, ¿su mensaje sería? Pues mi mensaje sería que la economía circular nos presenta muchos retos, pero que ninguno, y aquí quiero ser categórico, lo podemos superar lo podemos superar con la innovación. Es decir, la innovación va a ser crítica y clave para poder superar todos los retos que nos ofrece la economía circular. Gracias, Sergio. Buenas noches. Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores. ¿Cuál sería su reflexión? Pues yo creo que es un cambio necesario de paradigma de esa economía lineal a esa economía circular, e insisto que antes de legislar muchas veces estas medidas tienen que ir acompañadas de esa modificación de hábitos tan necesaria para las personas consumidoras. Gracias y suerte en esa cumbre. Lo seguiremos de cerca. Buenas noches, buena nit, y terminamos con las palabras de la directora general de Industria y Energía, Empar Martínez. Sí, pues yo diría como consumidores que repensemos todo aquello que, bueno, pues que realmente que consumimos, valga la redundancia, y por tanto que nos pensemos
cómo vamos a contribuir desde nuestro granito de arena. Pero como industrias diría, por favor, aprovechemos los recursos, aprovechemos los institutos tecnológicos, la Agencia Valenciana de Innovación, es decir, las medidas y el apoyo a la eficiencia energética. Tenemos muchos apoyos que los hemos de aprovechar. Bueno, pues gracias también. Interesante sus palabras. Buenas noches, directora general. Gracias a los cuatro. Así terminamos. Como siempre, gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Con 4 diputados autonómicos estarán con nosotros para analizar la actualidad, lo que más interesa a los valencianos. Buenas noches, buena nit.